Hola a todos, soy Ye, y hoy quiero contarles una historia realmente extraña, una historia que incluso ahora me pone la piel de gallina, la historia impactante de mi vieja motocicleta y la llamada inesperada de la policía. Aquel día iba camino al trabajo como de costumbre, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Al otro lado de la línea, una voz seria se presentó como un oficial de policía. Dijo que habían encontrado mi motocicleta. Me quedé helado. Esa moto la había perdido hace casi 10 años. Pensé que ya la habrían desarmado por completo en algún taller olvidado. Pero no me dijeron que seguía intacta con la misma matrícula en un lugar que nadie podría imaginar. Sentí una mezcla de confusión y curiosidad. Miles de preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Por qué apareció justo ahora? ¿Quién la tuvo todo este tiempo? ¿Qué hay detrás de esta llamada? Era como si alguien hubiera rebobinado un viejo capítulo de mi vida, lleno de misterio e incredulidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue solo una coincidencia o el comienzo de algo mucho más grande? Acompáñenme a descubrir la historia de la motocicleta que regresó después de años desaparecida, donde el pasado y el presente se cruzan de una forma tan misteriosa que da escalofríos. Las mañanas a la orilla del río en mi pueblo siempre tienen una calma especial. El agua es tan tranquila que parece un enorme espejo reflejando el cielo claro y las hojas de los plátanos moviéndose suavemente con el viento. Yo soy Ye, un hombre sencillo del campo. No tengo mucho, solo unas pequeñas parcelas junto al río y una casa humilde llena de risas. A esta altura de mi vida, lo único que deseo es levantarme temprano, plantar plátanos, oler la tierra húmeda y escuchar el canto de los gallos a lo lejos. Con eso ya me siento en paz. Mi vida ahora es simple. Por las mañanas trabajo en el huerto, al mediodía descanso en la choza fresca de hojas y por la tarde salgo con mi esposa al río para lavar verduras o enjuagar la ropa. Todo sucede despacio, con suavidad, como si el tiempo aquí también quisiera descansar. A veces me siento bajo un plátano y observo cómo corre el río y siento que mi alma fluye con él tranquila y ligera. Huyen, mi esposa es una mujer dulce y trabajadora. No habla mucho, pero basta una sonrisa o una mirada suya para que todo se ilumine. Hemos pasado por muchas cosas juntos, alegrías y tristezas por igual. Recuerdo cuando perdí mi vieja motocicleta, el bien más preciado que teníamos. Fueron semanas de desvelo y preocupación hasta que aceptamos que era solo una mala jugada del destino. Ahora todo eso parece muy lejano. Mi vida ya no es apresurada ni pesada como antes. Cada día junto a Huyen y los niños me enseña a valorar lo pequeño, un plato de arroz caliente, una voz familiar, o la luz dorada del atardecer cayendo sobre el huerto de plátanos. A veces aún pienso en aquella motocicleta, en la sensación de conducir por los campos con el viento en la cara. Pero sonrío. Tal vez perder algo material me permitió encontrar la paz interior que tanto necesitaba. Hoy mi mundo se resume en la risa de mi esposa, el canto de los pájaros al amanecer y el verde intenso del platanal junto al río, un rincón donde cada día me siento afortunado de seguir vivo, de amar y de estar en paz. Aquella mañana, mientras regaba las matas de plátano en el huerto, el teléfono sonó de repente. Un número desconocido. Dudé un instante mirando la pantalla con cierta inquietud. ¿Quién me llamará a esta hora?, pensé. Al contestar, una voz seria se presentó. «Es usted Nguyen Bon Ye. Le hablamos desde la comisaría del sur». El corazón me dio un vuelco. 1000 pensamientos se cruzaron en mi mente. Respondí con la voz temblorosa. «Sí, soy yo». «¿Ha pasado algo oficial?». La voz del otro lado habló despacio con un tono firme que me dejó sin aliento. «Hemos desmantelado una banda de ladrones de motocicletas. Entre los objetos recuperados hay una moto que coincide exactamente con la descripción que usted reportó como robada hace años.
El número de matrícula, el chasis y el motor son los mismos. Me quedé en silencio. Aquella moto, mi vieja compañera de tantos años perdida desde hacía casi una década. Sentí un nudo en la garganta y apenas pude murmurar un gracias. El agente continuó. Le pedimos que venga a confirmar la propiedad y recuperar su vehículo. En ese momento sentí los ojos humedecerse. Todos los recuerdos regresaron de golpe los días llevando a Huyen al mercado las tardes de lluvia, refugiados bajo algún techo improvisado, y la tristeza infinita del día en que la perdimos. Corrí a casa el corazón desbocado gritando: ¡Huyen! ¡Encontraron nuestra moto! Ella se giró incrédula al principio y luego sus ojos se llenaron de lágrimas. Nos abrazamos fuerte, entre alegría, emoción y asombro. Después de tantos años, algo que habíamos dado por perdido volvía a nuestras vidas como un milagro inesperado. Esa tarde, sentado en el porche mientras el sol caía sobre el río, aún me costaba creerlo. ¿Quién lo diría? En medio de esta vida tranquila junto al agua, una simple llamada había traído de vuelta un pedazo de mi pasado, una historia que pensé enterrada para siempre, y que ahora volvía brillante y viva como si el tiempo nunca hubiera pasado. Así que pronto tendremos otra moto, le dije a Huyen riendo. Nos vendrá de maravilla para movernos, cariño. Ella levantó la vista con una mezcla de sorpresa y preocupación en los ojos. Pero tengo miedo, no sé si podré conducirla. Solté una carcajada suave y le acaricié el hombro. No pasa nada. Te enseñaré de nuevo. En unos días practicamos juntos los dos. Imagínate, podremos ir al mercado, visitar a tu madre o llevar a los niños de paseo. Huyen sonrió y en sus ojos brilló una luz cálida, esa mezcla entre felicidad y nostalgia que tanto me gusta. Aquella noche apenas pude dormir. En mi mente solo aparecía la imagen de mi vieja moto, la pintura desgastada, el asiento de cuero ya agrietado, pero tan familiar, tan mía. 10 años habían pasado, y aún me parecía un sueño pensar que pronto volvería a verla. A la mañana siguiente me levanté temprano para preparar el viaje. Huyen me envolvió unos pasteles de arroz y una botella de agua mientras me repetía una y otra vez: «Come bien, sí, y no conduzcas de noche. Tranquila, amor, lo sé», le respondí sonriendo. El autobús partió bajo la luz dorada del amanecer. Las ruedas giraban sin descanso sobre la carretera rumbo al sur. Por la ventana, los campos de arroz se deslizaban lentamente hacia atrás, junto con las hileras de palmeras, las casas de techo de paja y algún que otro búfalo descansando en la hierba. Todo parecía alejarse igual que los años pasados. Por dentro sentía una mezcla de nervios y expectación, como un niño a punto de reencontrarse con un amigo perdido hace mucho tiempo. Recordaba cada tornillo, cada rugido áspero del motor y el tacto de las manos de Huyen apoyadas en mis hombros mientras viajábamos juntos. Las tardes corriendo por los arrozales, el sol tiñendo de oro su cabello. Todo volvió a mí tan vívido que tuve que cerrar los ojos para contener la emoción. Cuanto más avanzábamos, más rápido me latía el corazón. Imaginaba el momento de ver de nuevo a mi viejo compañero. ¿Seguiría igual? ¿Lo reconocería? ¿O habría cambiado tanto como yo después de todos estos años? Un soplo de aire caliente entró por la ventana trayendo el olor a tierra y a humo de campo. Entonces pensé: ya casi llegas, Ye. Después de tanto tiempo, estás a punto de tocar una parte de tu vida que creías perdida. Aquel viaje no era solo para recuperar una motocicleta. Era un regreso al pasado, a los recuerdos, a lo que fui. Sonreí apoyando la cabeza en el asiento mientras el autobús seguía su rumbo entre el viento y la esperanza que me llenaba el corazón.
khăn và vất vả thì anh Đệ và Huyền cũng đã gom được số tiền để xây nhà. Thì tuy nhiên họ rất vui vẻ cùng nhau xây dựng căn nhà bằng tre mới này. Anh Đệ đã vác những di chuyển những cây tre mới vào về nhà. Những cọc tre lớn được dựng làm cột. Thì một mình anh Đệ thì không thể là hoàn thành nhanh trước khung nhà được, anh phải nhờ một người bạn của mình. Thì người bạn này đã nhanh chóng đến nơi. Họ sẽ cùng nhau làm việc và xây dựng ngôi nhà bằng tre này. Huyền thì đi chợ bán những mớ rau mà mới kiếm được để có tiền làm bữa ăn mới cho gia đình. Một ngày có trôi qua rất là nhanh, thì cuối cùng thì khung nhà đã hoàn thành, còn thiếu phần mái và ốp tường thì họ sẽ hoàn thành sau. Chúng ta cùng đón xem là căn nhà mới của họ sẽ hoàn thành như thế nào nhé.